Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo? Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. Hola, mi nombre es Felipe Guerra, tengo 32 años. Actualmente soy el director de operaciones de la División Norte de Industrias Guerra, el conglomerado fundado por mi padre, Alejandro Guerra. Ese día, estaba sentado en el piso 47 de la Torre Guerra, en medio de la reunión trimestral de accionistas que todos sabían era absolutamente crítica para el futuro de la empresa. Acababa de terminar de presentar el informe sobre el desempeño de la División Norte cuando el teléfono en el bolsillo de mi traje comenzó a vibrar incesantemente. La pantalla mostraba un número completamente desconocido. Normalmente, en reuniones como esta, lo silenciaría de inmediato y continuaría. Pero ese día, una extraña premonición me hizo presionar el botón de responder en lugar de rechazar. Hola, es Felipe Guerra, la voz de un hombre llegó desde el otro lado, seca, urgente y llena de ansiedad. Soy el médico de urgencias de guardia en el Hospital Ángeles del Pedregal. Su padre, el licenciado Alejandro Guerra, acaba de ser ingresado en estado crítico tras un grave accidente de tráfico. Debe venir de inmediato para que podamos informarle en persona. El mundo a mi alrededor se quedó repentinamente en silencio, como si alguien hubiera silenciado todo el sonido. Los rostros serios de los accionistas en la sala de juntas se desenfocaron extrañamente. Las acaloradas discusiones sobre los ingresos trimestrales y los planes de expansión del mercado se convirtieron en un zumbido lejano y sin sentido. Sentí que el suelo se derrumbaba lenta pero seguramente bajo mis pies. Mi padre. ¿Cómo está, doctor?, pregunté de inmediato, con la voz temblorosa, casi sin sonar como la mía. Estamos haciendo todo lo posible para estabilizarlo, respondió el doctor con gravedad. Por favor, venga de inmediato. Ni siquiera recuerdo cómo salí de la sala de reuniones. Todo lo que sé es que corrí por el pasillo interminablemente largo del edificio, me precipité dentro del ascensor y presioné frenéticamente el botón del sótano como si eso lo hiciera descender más rápido. Cuando mi coche salió disparado del garaje subterráneo, pisé el acelerador a fondo y corrí por el periférico hacia el sur de la Ciudad de México. La dorada luz del sol de la tarde entraba a raudales por el parabrisas. Pero para mí, en ese momento, todo era solo un tono gris pesado y desesperante. Alejandro Guerra, mi padre, era la única familia que me quedaba en este mundo. A sus 63 años, era el fundador de Industrias Guerra, un vasto imperio que abarcaba bienes raíces de lujo en toda la Ciudad de México, energía renovable e industria pesada. Para los extraños, era un multimillonario severo que se adhería a principios férreos y mantenía una ética empresarial despiadadamente transparente. Pero para mí, era el padre más amoroso que había conocido. El que había sacrificado toda su vida para llenar el enorme vacío dejado por mi madre después de que ella falleciera. No podía imaginar la vida sin él. El Hospital Ángeles se alzaba ante mí como un bloque de hormigón blanco, frío y desalmado. Aparqué justo enfrente de la entrada de urgencias, ignorando por completo al guardia de seguridad que me gritaba por aparcar ilegalmente. Irrumpí por las puertas automáticas y corrí por el pasillo blanco y austero que olía a antiséptico. Una enfermera casi choca conmigo cuando giré bruscamente en una esquina. Alejandro Guerra. ¿Dónde está?, prácticamente le grité. Ella señaló hacia el final del pasillo y dijo rápidamente, sala de urgencias al fondo del todo. Corra todo recto. Cargué hacia adelante, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. A través de la pequeña ventana de cristal en la puerta de la sala de urgencias, vi a mi padre acostado inmóvil en la cama, rodeado de una maraña de máquinas y cables, con sangre manchando la fina bata de hospital. Su rostro estaba pálido como el papel, los ojos cerrados con fuerza, la cabeza envuelta en gruesos vendajes. Me quedé congelado fuera de la puerta, con las manos apretadas en puños tan fuertemente que mis uñas se clavaban profundamente en mis palmas sin que me diera cuenta. Justo cuando mi mente estaba en completa confusión, la puerta de la sala de espera se abrió de golpe y un olor abrumador a perfume caro me golpeó incluso antes de que pudiera darme la vuelta. Viviana, mi madrastra, entró en la sala de espera con su habitual actitud altiva, un vestido de seda negro ceñido a su cuerpo, tacones altos chasqueando bruscamente en el frío suelo de baldosas, el cabello cuidadosamente recogido en un moño alto y lápiz labial rojo brillante. A sus 47 años, era aguda, ferozmente ambiciosa y siempre necesitaba controlar todo lo que la rodeaba.
Aferrado a su lado estaba Mateo, mi hermanastro de 11 años, con el rostro pálido, agarrando la mano de su madre con fuerza como si temiera ser abandonado en este lugar desconocido. Viviana no me miró al principio. Se detuvo frente a la ventana de cristal, sus ojos escaneando el cuerpo inmóvil de mi padre como si inspeccionara un mueble muy dañado. Ni una sola lágrima, ni un ceño fruncido, ni el más mínimo rastro de emoción en su rostro. Felipe, habló ella primero, con voz helada. Tú también acabas de llegar. Asentí, incapaz de hablar. Tenía la garganta tan cerrada que me costaba respirar. El tiempo de espera se alargó como una tortura interminable. Cada minuto parecía un siglo. Me paseaba de un lado a otro por el pasillo, sin apartar los ojos de la puerta de urgencias ni un segundo. Finalmente, la puerta se abrió. El médico salió, con el rostro exhausto, la mascarilla bajada hasta la barbilla y el sudor goteando de su frente. Nos miró y dejó escapar un suspiro profundo y pesado. ¿Son ustedes la familia del señor Alejandro Guerra?, preguntó. Corrí hacia él. Soy su hijo. ¿Cómo está mi padre ahora, doctor? El médico me miró directamente a los ojos y dijo lentamente, hemos hecho todo lo posible para estabilizarlo. Su vida ha sido preservada temporalmente, pero la situación sigue siendo extremadamente crítica. Ha caído en un coma profundo. Sus ojos están abiertos y mirando fijamente, pero no muestran respuesta alguna. Todo su cuerpo está rígido y no hay signos de conciencia. Basándonos en lo que estamos viendo ahora mismo, creemos que ha entrado en un estado vegetativo persistente. Estado vegetativo persistente. Esas palabras me golpearon como un mazo. Me tambaleé, apenas sosteniéndome contra la pared, mi mente dando vueltas, todo a mi alrededor volviéndose borroso. No, eso no puede ser, murmuré, con la voz temblorosa. Mi padre estaba perfectamente sano. Ayer mismo me llamó, su voz aún era fuerte. Tiene que haber alguna manera, doctor. El médico sacudió suavemente la cabeza, bajando la voz. Verdaderamente hicimos todo lo que pudimos. Algunos pacientes despiertan, pero en su caso, pinta muy mal. Por el momento, prácticamente no muestra signos de conciencia o respuesta. Todavía estaba aturdido, luchando por procesar la noticia, cuando Viviana habló. Su voz estaba completamente tranquila, sin el más mínimo temblor. Doctor, ¿cuánto tiempo permanecerá en esta condición? El médico dudó un momento antes de responder. Podrían ser unas semanas, unos meses o posiblemente mucho más tiempo. Aún no podemos decirlo con certeza. Viviana asintió, apretando los labios como si estuviera calculando algo en su cabeza. Luego me miró, una mirada aguda e inquisitiva como si estuviera midiendo cómo reaccionaría ante esta noticia. Un escalofrío recorrió mi espalda. No había preguntado si mi padre despertaría alguna vez. Solo había preguntado cuánto tiempo tendríamos que esperar. Y esa mirada en sus ojos no era la de una esposa afligida. Era la mirada de alguien que ya planeaba sus próximos movimientos. Miré a Viviana, a Mateo, temblando y acurrucado contra su madre, a mi padre yaciendo inmóvil detrás del cristal. Y por primera vez, sentí verdadero miedo. No solo miedo de perder a mi padre, sino miedo de que esto no hubiera sido un simple accidente. Los días siguientes pasaron en un bucle extraño y repetitivo. Reuniones en la empresa, firma de documentos, forzar sonrisas para los accionistas, y luego correr de regreso al Hospital Ángeles. Prácticamente vivía en la UCI. Todas las noches, después del último cambio de turno de enfermería, arrastraba la silla acolchada y gastada justo al lado de la cama de mi padre, tomaba su mano helada e inmóvil entre las mías y le susurraba de todo. Le contaba sobre el proyecto de energía solar casi terminado en el desierto de Sonora, sobre el chico nuevo en marketing que seguía derramando café en la mesa de conferencias, sobre cómo todavía no había encontrado un lugar de estacionamiento permanente en el nuevo edificio. Hablaba sin parar, esperando que mi voz pudiera deslizarse de alguna manera en cualquier lugar profundo en el que estuviera atrapado y traerlo de vuelta. Él simplemente yacía allí, con los ojos muy abiertos, mirando al techo, el ventilador siseando constantemente. Ni un parpadeo, ni un apretón de manos. Pero seguía hablando porque me aterraba el silencio. 3 días después del accidente, estaba sentado junto a su cama cuando la puerta se abrió de golpe sin llamar. Viviana entró con su habitual apariencia impecable, traje Chanel color crema,
tacones low-bottom de punta, cabello en un moño alto perfecto. Me levanté al instante. El instinto me dijo que algo malo se avecinaba. Ya estás aquí, dijo Viviana ligera pero fríamente, como si acabáramos de encontrarnos en el vestíbulo de un hotel en lugar de en una habitación de la UCI. Bien. Necesito discutir algo importante contigo ahora mismo. Miré a mi padre, luego de vuelta a ella. ¿Qué es tan urgente que no puede esperar? Viviana no respondió de inmediato. Caminó hacia la cabecera, se inclinó y estudió a Alejandro durante un largo momento, como si evaluara una estatua rota. Luego se volvió hacia mí, sus labios curvándose en una sonrisa que no podía llamar triste. Felipe, deberíamos empezar a preparar el plan de gestión de la herencia, dijo en el mismo tono que usaría para discutir el calendario de la reunión de la Junta del próximo mes. Tu padre está así ahora, y nadie sabe cuánto durará. Necesitamos hablar sobre dividir las acciones, transferir el control de Industrias Guerra y los fideicomisos antes de que todo se complique. Mis oídos empezaron a zumbar. Mi padre todavía respiraba. Sus ojos todavía estaban abiertos. Estaba justo aquí, y ella ya estaba hablando de dividir su patrimonio como si estuviera en un ataúd. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, mi voz bajando tanto que apenas la reconocí. Mi padre todavía está vivo. Viviana levantó una ceja. Exactamente. Y necesitamos actuar mientras todavía está vivo. Los abogados dicen que si Alejandro no despierta dentro de 6 meses, tendremos que solicitar al tribunal que designe un tutor financiero. Mejor ser proactivos que dejar que los extraños se involucren. Me niego a discutir esto, dije lentamente, cada palabra deliberada y firme. Viviana apretó los labios. Por primera vez, vi su compostura resquebrajarse, aunque solo fuera por un segundo. Felipe, no seas infantil. Esto es responsabilidad familiar. Piénsalo. Con eso, se dio la vuelta y salió, los tacones altos chasqueando bruscamente en el suelo, sin preguntar ni una vez sobre la condición de mi padre. Me derrumbé de nuevo en la silla, todavía aferrando su mano. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Pensé que las cosas se calmarían para poder concentrarme en cuidarlo. Pero solo 4 días después, Viviana regresó. Ese día, estaba vestida de pies a cabeza de negro como si asistiera a un funeral. Solo faltaba la corona fúnebre. Colocó su bolso Hermès en la silla, sacó una pila gruesa de documentos y la puso en la mesita junto a la cama. Los activos de Alejandro deben dividirse equitativamente en 3 partes, declaró sin saludar. La mía, la tuya y la de Mateo. Tú mantendrás el control operativo de la empresa durante el periodo de transición, pero las acciones con derecho a voto deben transferirse claramente. Ya hice que los abogados prepararan el papeleo. Solo necesitas firmar. Miré los documentos como si fueran una serpiente venenosa. Mam. Papá todavía está vivo, repetí, mi voz ahora temblando de ira. Viviana suspiró como si yo fuera un niño negándose a entender. Se sentó frente a mí y cruzó las piernas. Felipe, mira a tu padre. Pasó su vida orgulloso, poderoso y al mando. ¿Crees que querría vivir así? Máquinas respirando por él, enfermeras limpiándolo, incapaz de hablar o moverse. Eso no es vivir. Eso es tortura. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Ella continuó, su voz goteando con falsa dulzura. Retirar el soporte vital sería lo más humano que podríamos hacer por él. Se iría pacíficamente. Entonces podríamos darle el gran funeral que se merece, y la familia podría seguir adelante. Me puse de pie de un salto. La silla cayó hacia atrás con estrépito. Sal de aquí ahora mismo, rugí, perdiendo el control frente a ella por primera vez en mi vida. Nunca vuelvas a poner un pie en esta habitación si vuelves a mencionar desconectarlo. Mi padre está vivo. Puede escucharlo todo. ¿Me oyes? Viviana no se inmutó. Simplemente me miró, luego esbozó una leve, desdeñosa y totalmente arrogante sonrisita. Te arrepentirás de aferrarte a falsas esperanzas, Felipe dijo suavemente. Pero sus palabras cortaron como una cuchilla. El tiempo no está de tu lado. Se puso de pie, recogió su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se volvió una última vez. Te daré unos días para pensarlo.
No dejes que esto llegue demasiado lejos. Cuando la puerta se cerró, estaba temblando tanto que tuve que agarrarme a la barandilla de la cama para mantenerme en pie. Me volví hacia mi padre. Sus ojos seguían mirando fijamente a la nada, pero juro que vi un brillo de humedad en la esquina de un ojo, como una pequeña lágrima atrapando la luz. Me senté y presioné mi frente contra el dorso de su mano. Lo siento, papá, susurré. No dejaré que nadie te haga daño. Nunca. Me senté allí en la UCI bajo el frío resplandor blanco de las luces fluorescentes y el implacable siseo mecánico del ventilador. Un cruel recordatorio de que todavía estaba vivo. Pero por poco. La mano de mi padre descansaba en las mías, helada, rígida, sin ofrecer ningún apretón de respuesta. La agarré con más fuerza, como si al sostenerla lo suficientemente fuerte pudiera invocar de vuelta el calor familiar de hace años. El calor que solía inundarme cada vez que me atraía hacia uno de sus abrazos aplastantes. Las lágrimas brotaron en las esquinas de mis ojos, pero apreté la mandíbula y las forcé a retroceder. No se me permitía llorar. Aún no. Tenía que ser fuerte por él, por los dos. Entonces, como una ola repentina, los recuerdos de la infancia se estrellaron sobre mí sin previo aviso. Me vi de nuevo como un niño de 8 años parado fuera de las puertas de mi escuela privada en Las Lomas, con la mochila pesando sobre mis hombros, los ojos escaneando la calle en busca del reluciente Bentley negro de papá. Él siempre llegaba a tiempo, sin importar cuántas reuniones tuviera, sin importar qué socios de Dubái o Londres estuvieran esperando. Salía del coche, alto e imponente en su traje perfectamente hecho a medida, su sonrisa derritiendo incluso el duro sol de la tarde de la Ciudad de México. ¿Qué cosas divertidas aprendiste hoy, hijo? Cuéntale a tu viejo, decía, revolviéndome el pelo tan fuerte que se convertía en un nido de pájaros. Luego nos llevaba al centro de Coyoacán, nuestro lugar habitual. Y caminábamos por las calles empedradas bajo los árboles antiguos, uno al lado del otro, la brisa de la tarde agitando su camisa. Comprábamos 2 enormes conos de nieve de vainilla, nos sentábamos en el banco descolorido frente a la fuente de los coyotes y mirábamos el agua caer mientras el helado se derretía en nuestras manos. Yo me reía porque estaba pegajoso y sucio. Él se reía más fuerte, me limpiaba con una servilleta y me contaba sobre los días en que no tenía nada. Durmiendo bajo los puentes de la autopista en el centro, soñando con construir un imperio. Para que nunca tengas que inclinar la cabeza ante nadie, Felipe. Yo asentía furiosamente, con la boca manchada de vainilla, sin entender del todo, pero sintiéndome inexplicablemente orgulloso. Mamá siempre estaba esperando en casa. Carolina era la mujer más gentil que he conocido y probablemente conoceré jamás. Cabello dorado que atrapaba la luz del sol, una sonrisa tan cálida como una mañana de primavera y una voz suave como plumas. En el momento en que llegaba a casa de la escuela, corría directo a la cocina. Ella abría los brazos de par en par, me atraía hacia el aroma de su perfume mezclado con galletas recién horneadas y preguntaba, ¿tuvo mi niño un buen día? Luego se sentaba, me subía a su regazo y escuchaba pacientemente mientras yo balbuceaba sobre amigos y calificaciones perfectas en matemáticas. Por la noche, me leía cuentos de hadas, acariciando mi cabello hasta que me quedaba dormido. Papá se sentaba en el sillón cercano, fingiendo leer el periódico, pero yo lo pillaba robándonos miradas. Una sonrisa tranquila y dichosa en su rostro. La vida en aquel entonces era una pintura impecable. Papá, el vasto cielo que nos cobijaba. Mamá, la tierra gentil que nos nutría. Y yo, el niño amado incondicionalmente en el medio. Pensé que duraría para siempre, que siempre seríamos así. Pero cuando cumplí 12 años, la tragedia golpeó sin previo aviso. Comenzó con dolores de cabeza fugaces. Mamá les restaba importancia con una sonrisa. Solo estoy cansada. Probablemente sea el clima. Luego comenzó a perder peso rápidamente. Sus ojos se hundieron. Su piel se volvió pálida. El médico dijo tumor cerebral maligno. Etapa tardía. Todo sucedió a una velocidad vertiginosa, como una pesadilla de la que no podía despertar. Todavía recuerdo correr tras ella por los pasillos del hospital, agarrando su mano a través de la fina bata, y como ella aún lograba sonreír. Tienes que ser fuerte y cuidar a papá por mí, Felipe susurró esa última tarde, su voz apenas más que un aliento. Asentí, con las lágrimas corriendo, sin entender que esas eran sus últimas palabras.
Mamá nos dejó en una mañana de otoño cuando yo tenía 12 años. Mientras las hojas de los árboles fuera del Hospital Ángeles se volvían marrón oscuro, fue entonces cuando mi padre se rompió por completo. El hombre que siempre había creído invencible, el hombre que podía enfrentarse al despiadado mundo de los negocios sin inmutarse, de repente temblaba como una hoja marchita. Se sentó junto al ataúd de mamá toda la noche, sin comer ni dormir, sosteniendo su mano en silencio, con los ojos rojos, pero sin derramar nunca una lágrima frente a nadie. La enorme mansión de Bosques de las Lomas, una vez llena de risas y olor a repostería, se volvió fría y aterradoramente silenciosa. Las cenas éramos solo nosotros dos mirándonos al otro lado de la mesa en silencio. Papá mirando su plato intacto. Se lanzó al trabajo como un hombre huyendo de sí mismo. Reuniones desde el amanecer hasta la medianoche. Volando a todas partes para firmar acuerdos de miles de millones de pesos. Cualquier cosa para evitar volver a casa al enorme vacío que mamá había dejado. Sin embargo, por muy destrozado que estuviera, nunca me abandonó ni una sola vez. A pesar de su agenda aplastante, estuvo allí para cada momento importante de mi vida. En mi cumpleaños número 13, canceló un vuelo crítico a Nueva York y condujo toda la noche solo para cortar el pastel conmigo. Cuando gané el premio a la excelencia académica, se paró en la primera fila del auditorio, con los ojos brillantes, aplaudiendo más fuerte que nadie. En las noches que me despertaba llorando por sueños de mamá, él entraba silenciosamente en mi habitación, se acostaba a mi lado, me abrazaba fuerte y susurraba, «Estoy aquí, hijo. Siempre estaré aquí». Me enseñó todo. Cómo sostener el cuchillo y el tenedor a la manera europea adecuada. Cómo leer el financiero de principio a fin. Cómo distinguir un buen vino. Pero sobre todo, cómo vivir con integridad. El dinero puede desvanecerse en un instante. El poder puede ser arrebatado en cualquier momento. Pero el carácter y el honor. Nadie puede quitártelos nunca, Felipe decía, con su voz profunda y cálida. Durante todos esos años cuando más necesitaba una madre, él fue padre y madre para mí. Fue mi única ancla en la tormenta. Entonces un día, cuando tenía 24 años y acababa de graduarme con honores del TEC de Monterrey, papá me llamó a casa para cenar. Su voz vaciló por teléfono. «Quiero que conozcas a alguien importante». Llegué para encontrar a Viviana sentada a la mesa de comedor de nogal, sonriendo perfectamente. Mateo, de 3 años, se escondía detrás de ella. Papá los presentó y, por primera vez en años, vi una chispa en sus ojos. Les di mi bendición sinceramente porque lo había visto solo durante demasiado tiempo. Se merecía al menos un poco de felicidad de nuevo. Me mudé por mi cuenta a un ático en Polanco para no molestar a la nueva familia de papá. En verdad, fue para escapar de las miradas frías de Viviana, aunque nunca lo dijo abiertamente. Todavía visitaba a menudo, todavía trabajaba codo a codo con papá en Industrias Guerra, siendo todavía su mano derecha de confianza en cada trato importante. Mantuvimos nuestro vínculo fuerte, solo nosotros dos, como si Viviana y Mateo fueran meras sombras tenues en el fondo. Pero ahora, viendo a papá yacer inmóvil en la cama del hospital, con el cuerpo rígido como una piedra, los ojos mirando fijamente a la nada, finalmente entendí una dolorosa verdad. Solo le quedaba yo, y yo solo lo tenía a él. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Bajé la cabeza, presioné mi cara contra el dorso de su mano curtida, dejando que las lágrimas calientes empaparan su piel. Lloré en silencio, con los hombros temblando en la tenue habitación del hospital. Cada hermoso recuerdo ahora era una cuchilla afilada cortando mi corazón. Recordé nuestro último abrazo antes del accidente. Recordé su risa tranquila por teléfono. «Ven a casa a cenar esta noche, hijo. Tengo algo importante que decirte. Solo nosotros dos». Recordé todo, y estaba aterrorizado de que si él se iba ahora, no tendría nada a lo que aferrarme. «Papá, ¿qué hago ahora?», susurré, con la voz quebrándose en mi garganta seca. «Por favor, no me dejes. No soy tan fuerte como crees. Todavía soy ese niño pequeño que necesita que lo abraces todas las noches». No hubo respuesta. Solo el siseo constante del ventilador y el pitido monótono del monitor cardíaco. Sin embargo, en ese momento de la más profunda desesperación, una extraña fuerza surgió de las profundidades de mi pecho. Las lágrimas no me debilitaron. Lavaron el miedo,
dejando atrás una resolución ardiente que nada podía extinguir. Me sequé la cara con la manga, me senté derecho y agarré su mano aún más fuerte, como si estuviera vertiendo mi propia vida en él. No lo dejaría ir. Sin importar lo que Viviana estuviera tramando, sin importar qué truco sacara, lo protegería a cualquier costo. Lo mantendría con vida, aunque solo fuera por estas frías máquinas. Pelearía las batallas que él no podía pelear en este momento. Me enfrentaría a cualquiera que intentara empujarlo a la oscuridad porque él había sacrificado toda su vida por mí. Ahora era mi turno de pagarle. Me incliné y besé su frente. Un beso largo empapado de lágrimas, luego susurré en su oído, «Te llevaré a casa, papá. Lo juro por mi honor. Solo descansa ahora. Cuando despiertes, todo estará bien». Fuera de la ventana, la Ciudad de México comenzaba a brillar con las luces nocturnas. Pero sabía que no dormiría esta noche. Me quedaría despierto, sosteniendo su mano, esperando el amanecer. Porque mientras el amanecer todavía trajera a mi padre, todavía tenía el mundo entero. Los días siguientes pasaron en una cadena implacable de tensión. Apenas había comenzado a procesar mi miedo por la condición de mi padre cuando las discusiones sobre su testamento, sus activos y el futuro de la familia estallaron como un incendio forestal. Viviana envió abogados, cartas escritas a mano, incluso largos mensajes de texto que goteaban falsa preocupación. No respondí a ninguno. Simplemente me quedé en el hospital, adelgazando día a día, con ojeras bajo los ojos, pero sin dejar su lado ni un momento. Entonces, una tarde de viernes, mientras la luz del sol naranja dorada se filtraba a través de las persianas de la UCI, Viviana entró acompañada por el doctor Hernández, el jefe de neurología, un hombre mayor a quien siempre había respetado por su cautela. ¿Doctor? Hernández, dijo Viviana con una voz empalagosa que hizo que se me erizara la piel. Me gustaría que reconsideráramos juntos la opción de dejar ir al licenciado Alejandro pacíficamente. La familia ha sufrido lo suficiente, y realmente creo que prolongar esto solo le está causando más dolor. El doctor Hernández se ajustó las gafas y me dio una mirada llena de simpatía antes de responder. Señora Guerra, seguimos estrictamente los protocolos de ética médica. Retirar el soporte vital y terminar la atención solo se puede hacer con el consentimiento unánime de toda la familia y la aprobación del Comité de Ética del hospital. En la actualidad, el licenciado Alejandro permanece estable. Me levanté de mi silla de un salto, la sangre subiendo a mi cabeza tan rápido que me zumbaban los oídos. No habrá retirada del soporte vital, casi grité, con la voz temblorosa. Mi padre está vivo. No se ha despedido de mí. No se ha rendido. Usted no tiene derecho a decidir por él. Viviana se giró para enfrentarme. Por primera vez, la vi perder verdaderamente la compostura. Sus ojos brillaban, su voz afilada como una cuchilla. Soy la esposa legal de Alejandro. Tengo un poder notarial médico que él firmó hace 8 años. ¿Y tú? Tú eres solo un hijo dejando que la emoción nuble su juicio. Será mejor que te cuides, Felipe, a menos que quieras que toda la Ciudad de México sepa que estás torturando a tu propio padre porque te niegas a dejarlo ir. Cada palabra se clavó directamente en mi corazón. Di un paso adelante, me planté frente a la cama, con los brazos extendidos como si lo protegiera del mundo entero. ¿Quieres reputación? ¿Quieres dinero? ¿Quieres todo? Bien, tómalo. Pero no tomarás la vida de mi padre. Cualquier decisión con respecto a su supervivencia pasa por mí. Y mi respuesta es no. Nunca. El aire en la habitación se volvió tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. El doctor Hernández dio un paso atrás, claramente sin querer ser parte de esta guerra familiar. Viviana me miró fijamente, el odio puro destellando en sus ojos, luego giró sobre sus talones, los tacones altos repiqueteando furiosamente mientras salía furiosa, lanzando una última frase por encima de su hombro. Te arrepentirás de esto. La puerta se cerró de golpe. Me quedé allí jadeando, luego me volví hacia papá. Sus ojos todavía estaban abiertos, pero juro que las esquinas brillaban más de lo habitual. Esa noche, me quedé, como hacía todas las noches. El hospital gradualmente se quedó en silencio, dejando solo el siseo constante del ventilador y el pitido rítmico del monitor cardíaco. Acerqué la silla a la cama, tomé su mano,
Apoyé mi frente en ella y susurré todo tipo de tonterías para que no se sintiera solo. Papá, peleé con ella de nuevo hoy. Siento haber levantado la voz, pero no puedo dejar que te haga daño. Tienes que despertar, papá. Tienes que venir a casa conmigo. Hablé hasta que tuve la garganta en carne viva, luego me callé. Y entonces ocurrió un milagro. Levanté la vista y vi una lágrima brotando en la esquina de su ojo izquierdo. Una sola lágrima cristalina rodó lentamente desde sus pestañas, se deslizó por su sien y empapó la almohada blanca. Una lágrima real. Me congelé. Me incliné más cerca, mi corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. Papá. ¿Puedes oírme? Ningún otro movimiento, pero esa lágrima fue suficiente para encender la esperanza. Me incliné cerca de su oído, con la voz temblorosa. Papá, si puedes oírme, solo parpadea 2 veces. Solo 2 veces. ¿De acuerdo? Esperé. Lentamente, angustiosamente lento, pero inconfundiblemente, parpadeó. Una vez, luego 2 veces. Casi me derrumbé al suelo. La alegría surgió a través de mí tan violentamente que comencé a llorar, pero esta vez de pura felicidad. Aferré su mano, besé sus dedos delgados una y otra vez, susurrando sin parar. Lo sabía. Sabía que todavía estabas aquí. No tengas miedo, papá. Te voy a llevar a casa. Presioné el botón de llamada de inmediato. El doctor Hernández y otros 2 neurólogos entraron corriendo, realizando una batería de pruebas. Estimulación lumínica, respuesta al dolor, resonancia magnética de emergencia, EEG. 2 horas después, el doctor Hernández me llevó al pasillo, con la voz temblorosa de asombro. Felipe, tu padre no está en estado vegetativo, dijo lentamente. Tiene síndrome de enclaustramiento. Eso significa que está completamente consciente. Puede escucharlo todo, entender todo a su alrededor, pero no puede moverse ni hablar. Su cerebro funciona normalmente. Solo su cuerpo se niega a responder. Está completamente aquí, completamente consciente. Me quedé congelado en el pasillo, las lágrimas corriendo de nuevo, no de dolor esta vez, sino de una felicidad tan intensa que dolía. Abracé al doctor Hernández, repitiendo gracias una y otra vez, luego corrí de regreso a la habitación. Cerré la puerta, corrí las cortinas y me senté justo al lado de papá. Escuchaste todo, ¿verdad?, susurré. 2 parpadeos lentos y deliberados. Escuchaste todo lo que dijo Viviana, ¿verdad? 2 parpadeos más lentos esta vez, pero inconfundibles. Incliné la cabeza sobre su mano, las lágrimas cayendo libremente. Lo siento mucho, papá. Siento que hayas tenido que escuchar todo eso solo. Lo siento mucho. Parpadeó una vez lentamente, suavemente, como para decir, está bien. Apreté su mano con más fuerza y susurré, a partir de ahora, nadie te volverá a hacer daño. Nadie. Lo prometo. Salí y hablé con el doctor Hernández y la jefa de enfermeras, con voz firme. Esta información debe permanecer absolutamente confidencial. Nadie debe saberlo, ni siquiera la familia. Si se filtra, la vida de mi padre estará en peligro. Al principio parecieron confundidos por mi petición, pero finalmente asintieron, comprendiendo la gravedad de la situación. Esa noche, me quedé junto a su cama más tiempo que nunca. Las luces se atenuaron al modo de sueño, dejando solo el tenue resplandor azul de los monitores. Sostuve su mano con fuerza y le conté en voz baja todo lo que había sucedido desde el accidente, cada detalle, para que supiera que nunca había estado solo. Después de la noche en que el doctor Hernández confirmó el síndrome de enclaustramiento, nunca volví a ver el mundo de la misma manera. Ya no era solo una sospecha. Viviana no quería simplemente acelerar el proceso de herencia. Necesitaba que mi padre muriera rápido, en silencio, antes de que recuperara la capacidad de comunicarse con el mundo exterior. Porque si se recuperaba por completo y podía hablar sobre lo que había escuchado y entendido, todo su plan se derrumbaría en ruinas. No esperé ni un segundo más. Actué de inmediato. A la mañana siguiente, salí del hospital exactamente 30 minutos, el tiempo más largo que me había atrevido a dejarlo solo desde el día en que fue ingresado.
Conduje hasta una tienda de equipos de seguridad en la Plaza de la Tecnología y compré 2 minicámaras inalámbricas 4K con visión nocturna infrarroja, baterías de respaldo de 7 días y conectividad en la nube encriptada de extremo a extremo. Pagué en efectivo. Sin tarjeta de crédito, sin recibo, sin rastro. De regreso, me detuve en una pequeña tienda de electrónica y compré 2 tarjetas de memoria adicionales y un disco duro portátil de alta capacidad. Cuando regresé, le dije a la jefa de enfermeras que quería reemplazar las cortinas viejas porque estaban manchadas y parecían sucias. Hice todo yo mismo. Nadie sospechó nada. Escondí la primera cámara en los pliegues de la cortina directamente sobre la cabecera de la cama, con la lente apuntando directamente hacia la cara de mi padre. La segunda la coloqué discretamente debajo del marco de metal de la cama, en ángulo hacia arriba para cubrir toda la habitación. Revisé cada punto ciego y ajusté repetidamente hasta que ambas cámaras tuvieron una cobertura perfecta y sin obstrucciones. Cuando terminé, me senté junto a la cama, tomé su mano con fuerza y le susurré al oído: «Nadie te volverá a tocar, papá. Lo prometo». Parpadeó 2 veces, lenta pero claramente, como respondiéndome. A partir de ese momento, mi teléfono ejecutó la aplicación de vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Configuré alertas de vibración de emergencia para cualquier movimiento en la habitación fuera del horario oficial de visitas. Entonces, en la 5ª noche después de instalar las cámaras, todo se hizo añicos. Era un martes, 2:17 de la madrugada. Mi teléfono vibró frenéticamente dentro de la bata blanca de médico prestada que llevaba como disfraz. Abrí la pantalla al instante y mi corazón se detuvo. Viviana y el tío Carlos estaban en la habitación de mi padre. El tío Carlos Guerra, el hombre a quien mi padre amaba más que a un hermano de sangre, el hombre en quien había confiado completamente durante décadas, el hombre a quien había puesto a cargo de toda la división financiera de Industrias Guerra durante 25 años, estaba allí de pie con un largo abrigo negro y una gorra de béisbol calada, escaneando la habitación como un ladrón profesional. Viviana caminaba adelante, sin siquiera molestarse en bajar la voz. Se sentó en la silla que yo ocupaba todos los días, cruzó las piernas y miró a mi padre inmóvil con desprecio indisimulado. «No puedo creer que todavía no esté muerto», dijo, con una voz tan fría que me congeló la columna vertebral incluso a través de la pantalla del teléfono. «Simplemente está ahí tirado como un cadáver que respira, haciéndonos perder el tiempo a todos». Pensé que todo había terminado limpiamente esa noche en la carretera a Toluca. Carlos estaba junto a la cama, con las manos en los bolsillos, la voz tranquila y profesional. «Alejandro descubrió nuestro secreto, Viviana. Antes del accidente, me llamó a su oficina privada y me preguntó a quemarropa sobre las transferencias a las Islas Caimán. Incluso había contratado investigadores privados para seguirte. Ese choque se suponía que terminaría con todo de una vez por todas. Frenos cortados, bolsas de aire desactivadas. Todo estaba preparado perfectamente. Pero sobrevivió. Y ahora Felipe lo está protegiendo demasiado de cerca». Viviana soltó una risa aguda y despectiva que cortó como una navaja. «Cree que está protegiendo a su padre. ¡Qué patético! ¿Y si supiera que su padre ya lo sabe todo?». Carlos se inclinó más cerca de la cara de mi padre. Pude ver claramente la rabia en la suya. «Esta vez, tenemos que estar seguros. Felipe está demasiado vigilante. No permitirá que le quiten el ventilador. No permitirá un traslado. No dejará que nadie se acerque. Necesitamos algo más limpio. Una dosis de cloruro de potasio en la vía intravenosa será suficiente. Sin rastro, sin dolor, solo un paro cardíaco repentino en la noche. El hospital lo registrará como una complicación natural. Nadie sospechará nada». Estaba sentado en la sala de guardia a 3 pasillos de distancia, con las manos temblando tanto que casi se me cae el teléfono. La pantalla se desenfocó con las lágrimas. No lágrimas de dolor, sino lágrimas de pura rabia fundida. El accidente no había sido un accidente. Fue un intento de asesinato. Y el cerebro era el tío Carlos, el hombre a quien mi padre había tratado como a su propio hermano, el hombre que una vez me dijo a la cara: «Si algo me pasa alguna vez, confía en Carlos como confías en mí». Y Viviana, la esposa a quien mi padre le había entregado su corazón por segunda vez, estaba sentada allí discutiendo casualmente matar a su esposo como si fuera una cita de spa de fin de semana.
Inmediatamente activé la grabación de emergencia, guardé el vídeo en 3 almacenamientos en la nube encriptados separados, envié una copia por correo electrónico a una cuenta secreta y lo respaldé nuevamente en el disco duro portátil en mi bolsillo. Cada movimiento fue puro reflejo. Solo un pensamiento permanecía en mi mente: proteger a papá. Por doloroso e impactante que fuera, todavía no sabía de qué secreto estaba hablando Carlos. Pero lo averiguaría, aunque tuviera que destrozar el infierno para hacerlo. Cuando Viviana y Carlos finalmente se fueron, ella incluso se inclinó y le lanzó un beso al aire a la frente de mi padre en un acto final de burla. Estaba conteniendo la respiración por pura tensión. Corrí de regreso a la habitación, llamé a los médicos e hice inspeccionar cada vía intravenosa, cada máquina, cada gota colgante. Nada había sido tocado. Esta vez, solo había sido un reconocimiento. ¿Pero qué pasaría la próxima vez? Me senté junto a la cama, agarré su mano con tanta fuerza que temí lastimarlo, y le susurré al oído: escuché todo, papá. Lo sé todo ahora. No dejaré que te hagan daño de nuevo. Juro por la tumba de mamá que te protegeré a cualquier costo. Parpadeó, no 2 veces esta vez, sino 5 veces, 6 veces, como si estuviera llorando sin poder derramar lágrimas. Presioné su mano contra mi mejilla y dejé que mis propias lágrimas cayeran sobre su piel delgada y frágil. A partir de ese momento, ya no fui Felipe Guerra, director de operaciones de la División Norte. Me convertí en el centinela, el escudo, el depredador que protege a su última presa restante. Les haría pagar con el resto de sus vidas porque él todavía estaba vivo. Y mientras él siguiera vivo, yo todavía tenía una razón para luchar. No dormí esa noche. Las imágenes de las cámaras ocultas se repetían en mi cabeza como una película de terror sin botón de pausa. Me senté junto a la cama de papá hasta que amaneció, sosteniendo su mano con fuerza, susurrando una y otra vez que todo estaría bien. Aunque todavía no tenía idea de cómo. Pero una cosa sabía con certeza: no podía simplemente sentarme y esperar a que atacaran de nuevo. Tenía que moverme primero. A la mañana siguiente, llamé a Marcos Hinojosa, el investigador privado que mi padre había utilizado algunas veces para investigar a socios comerciales. Era discreto, confiable y exagente de la FGR. Nos reunimos en una pequeña cafetería en San Ángel. No en su oficina. Sin rastro. Le entregué la grabación completa de las cámaras. Sin largas explicaciones, solo una frase. Necesito todo sobre Carlos Guerra y Viviana Guerra. Todo, desde hace 15 años hasta este mismo segundo. Marcos me miró durante mucho tiempo, luego asintió. 3 días, dijo. Primer informe en 3 días. Esos 3 días parecieron 3 años. Me quedé en el hospital revisando cada vía intravenosa, cada vial de medicina, susurrándole a papá todas las noches. Él respondía con parpadeos lentos, a veces 3 seguidos, nuestra señal acordada para "estás haciendo lo correcto". Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Carlos inclinándose sobre la cara de papá, con voz helada. Una dosis de cloruro de potasio será suficiente. Al tercer día, Marcos llamó. Nos reunimos en el garaje subterráneo de un centro comercial abandonado. Me entregó un sobre grueso. Lo abrí allí mismo en el asiento del conductor. El primer informe tenía solo 3 páginas, pero me heló la sangre. El Bentley de papá había sido manipulado de una manera extraordinariamente sofisticada. Líneas de freno parcialmente cortadas con un láser para que fallaran gradualmente mientras conducía. Bolsas de aire desactivadas por un pequeño chip insertado en el sistema central. Sin marcas de quemaduras, sin rasguños sospechosos. El trabajo de un profesional que sabía exactamente cómo hacer que un asesinato pareciera un accidente perfecto. Esto no fue un accidente. Esto fue un asesinato premeditado. Me senté inmóvil en el coche, con las manos temblando tanto que las páginas casi se me resbalan de los dedos. Lo querían muerto. Y ese día, fuera de urgencias, me había quedado allí creyendo ingenuamente que era solo el destino cruel, un giro trágico de la vida. Marcos envió el segundo informe la noche siguiente a través de un enlace encriptado. Docenas de fotos de cámaras ocultas. Viviana y Carlos reuniéndose al menos 2 veces por semana en un ático de Santa Fe registrado a nombre de una empresa fantasma controlada por Carlos. Entraban de la mano, se quedaban 3 o 4 horas, a veces toda la noche.
Fotos de ellos besándose en el ascensor privado. Una Viviana descansando su cabeza en el hombro de Carlos en el balcón con vista a las luces de la ciudad, completamente opuesto a la fachada fría y distante de tío y madrastra que siempre nos mostraban a mí, a papá y al resto del mundo. El tercer informe llegó 2 días después, y destruyó todo lo que creía saber. Viviana y Carlos habían tenido una aventura durante 12 años. Desde que ella todavía era la asistente personal de papá. Antes de que quedara embarazada de Mateo. Antes de que papá le propusiera matrimonio en ese viaje a la costa de Amalfi del que una vez me habló con rara felicidad en su voz. 12 años. Mateo no era hijo de mi padre. Mateo era de Carlos. Me senté en la sala de guardia mirando las líneas en la pantalla de mi portátil, sintiendo como si alguien me hubiera succionado todo el aire de los pulmones. De repente, todo estaba dolorosamente claro. Papá debió descubrir la verdad, probablemente solo unas semanas antes del choque. Por eso me había llamado a cenar sonando tan extraño. Por eso había contratado investigadores. Por eso tenían que silenciarlo, no solo por el dinero, sino porque si hablaba, el mundo entero sabría que Viviana era una adúltera, que Mateo no era un heredero legítimo y que Carlos, el hermano de mayor confianza, había estado destruyendo a la familia desde adentro. Conduje hasta la casa de Bosques de las Lomas por primera vez en más de un mes. La mansión era vasta y silenciosa como una tumba. El viejo mayordomo abrió la puerta, con los ojos rojos cuando me vio. Viviana no estaba en casa. Estaba en un spa en Cuernavaca. Dijo, bien. No quería verla ahora mismo. Fui directo al estudio de papá, la habitación donde solía pasar horas enseñándome a leer informes financieros. La habitación que todavía llevaba el leve aroma de los puros que amaba. Sabía que guardaba las cosas más importantes en la caja fuerte secundaria escondida detrás del retrato de mamá. La combinación era la fecha de su boda. La caja fuerte se abrió con un clic seco. Dentro solo había una carpeta delgada. Resultados de pruebas de ADN de un laboratorio en Suiza enviados por correo exactamente 5 semanas antes del accidente. Probabilidad de paternidad 99%. Padre biológico de Mateo Guerra, Carlos Alejandro Guerra. Me hundí en el suelo de madera, de espaldas al escritorio de papá, con los papeles esparcidos a mi alrededor. Recordé cada vez que Viviana y Carlos aparecían en las cámaras del hospital hablando casualmente sobre yates en Mónaco, villas en la Toscana, su nueva vida una vez que el viejo se fuera. Hablaban como si la muerte de papá fuera solo otro paso administrativo. Una puerta que tenían que abrir para finalmente entrar al paraíso que habían esperado durante más de una década. Recogí los papeles, cerré la caja fuerte y me alejé conduciendo hacia la noche. Necesitaba ver a Claudia Guerra, la esposa de Carlos, la mujer gentil y elegante a la que siempre había llamado tía desde la infancia. Vivía en San Ángel en la casa que Carlos rara vez visitaba. Me presenté sin avisar casi a medianoche. Ella abrió la puerta en bata, con los ojos hinchados como si hubiera estado llorando. ¿Felipe? ¿Qué pasa? Es muy tarde. Le entregué el sobre. Lee esto, tía Claudia. Luego hablaremos. Se sentó en el sofá de la sala y me indicó que me sentara frente a ella. Abrió el sobre, hojeó unas líneas y todo su cuerpo comenzó a temblar. Su rostro se puso blanco. Se cubrió la boca para sofocar un sollozo. Lágrimas silenciosas cayeron sobre las páginas. Yo sospechaba, susurró, con la voz quebrándose. Mateo se parece mucho a Carlos. La nariz, la barbilla. Una vez le pregunté a Viviana directamente. Se rió y me dijo que estaba loca. Carlos se puso furioso, dijo que estaba insultando su vínculo fraternal. No tenía pruebas, así que me quedé callada. Durante 11 años, viví con esa sospecha. Felipe me miró, con los ojos rojos pero ardiendo con una resolución que nunca había visto en ella antes. ¿Qué necesitas que haga? Le conté todo. Sin escatimar detalles. Las imágenes de la cámara oculta, el plan del cloruro de potasio, el intento de asesinato. Claudia escuchó, con los nudillos blancos alrededor de su vaso de agua. Al día siguiente, comenzó a moverse. Fotografió en secreto cada documento en la oficina privada de Carlos. Cientos de millones canalizados a través de empresas fantasma en las Islas Caimán, Liechtenstein, Chipre.
Notas escritas a mano sobre la división de activos después de que Alejandro se fuera. Listas de propiedades para ser transferidas a Mateo, el niño que ahora sabía con certeza que no era hijo de mi padre. Entonces, una noche, Claudia me llamó, con la voz temblorosa pero firme. Tengo la grabación. Había capturado una llamada telefónica encriptada completa. Carlos y Viviana discutiendo el nuevo medicamento, esta vez succinilcolina, un paralítico muscular inyectado en la vena que detendría su respiración en minutos y no dejaría rastro en la toxicología estándar. Fijaron la fecha, el viernes siguiente, cuando cambiaba el turno de noche y la seguridad del hospital era más escasa. Escuché la grabación en mi coche en el estacionamiento del hospital. Y por primera vez desde que murió mamá, lloré en voz alta. No de dolor, sino porque por fin tenía pruebas. Con cada capa retirada, aventura, traición, intento de asesinato, lavado de dinero, entendí que no me enfrentaba a la codicia ordinaria. Me enfrentaba a dos personas que se habían convertido en demonios dispuestos a matar a cualquiera, incluso a su propia sangre, para proteger sus sucios secretos. Pero olvidaron una cosa. Soy el hijo de Alejandro Guerra. Y Alejandro Guerra no crió a su hijo para inclinarse. Esta vez, haré que se arrodillen. Planeé cada paso, frío, metódico, preciso, exactamente como mi padre me había enseñado a negociar un trato de 2.000 millones de pesos. Me reuní con el licenciado Lorenzo Estrada, el abogado personal de la familia, en su oficina privada. El hombre había estado trabajando para papá desde antes de que yo naciera. Le entregué todo. Las imágenes de la cámara del hospital, los informes de investigación de Marcos Hinojosa, los resultados de ADN suizos, la lista de transferencias de lavado de dinero y la grabación final de Claudia. Cuando terminó de escuchar el segmento donde Carlos y Viviana discutían sobre la succinilcolina, se quitó las gafas y se pellizcó el puente de la nariz. Felipe, esto ya no es una disputa de herencia. Esto es intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato, lavado de dinero y fraude financiero. Podemos encerrarlos a ambos de por vida. Asentí. No quiero esperar a un juicio. Quiero que los atrapen con las manos en la masa antes de que vuelvan a intentarlo. Estrada me miró durante mucho tiempo, luego asintió. Presentaré solicitudes de emergencia ante la Fiscalía y la FGR. Órdenes de vigilancia, órdenes de registro y custodia protectora para un testigo vivo. Porque tu padre es ahora el testigo clave. Mientras esperábamos las órdenes, Viviana se movió primero. Inmediatamente cobró todos los favores políticos que había acumulado en lujosas galas de recaudación de fondos. El resultado fue aterradoramente rápido. A la mañana siguiente, el jefe de medicina me llamó a su oficina, con el rostro lleno de pesar. La señora Viviana Guerra ha presentado una petición para restringir sus derechos de visita. Ella afirma que usted está causando estrés al paciente y actuando en contra de los deseos finales del señor Alejandro, específicamente su deseo de no ser mantenido con soporte vital artificial. Solté una risa amarga. ¿Deseos finales? ¿Tiene ella documentación? Tiene un documento firmado por el señor Alejandro hace 8 años y una declaración jurada de 2 médicos independientes que confirman el estado vegetativo irreversible. Me puse de pie. Reenvié todo a mi abogado. Nos veremos en la corte. Pero Viviana no se detuvo ahí. Esa misma tarde, los tabloides explotaron. El hijo desnaturalizado del multimillonario Alejandro Guerra se niega a dejar morir a su padre para monopolizar la fortuna. Felipe Guerra, heredero cruel o monstruo codicioso. Fotos mías tomadas en secreto fuera del hospital, con los ojos rodeados de agotamiento, la camisa arrugada, pareciendo un drogadicto. Las redes sociales se desbordaron de comentarios. Bastardo desnaturalizado. Desconéctalo y deja descansar al hombre. Solo quiere el dinero. Mi teléfono no paraba de vibrar. Viejos amigos enviando mensajes de texto preocupados, socios cancelando reuniones, extraños llamando solo para insultarme. Apagué el teléfono, me senté junto a la cama de papá y bajé la cabeza. Estoy tan cansado, papá. Me llaman desnaturalizado. No saben nada. Parpadeó 3 veces en rápida sucesión, nuestra señal para te quiero. Luego 2 parpadeos lentos más. Sigue adelante. Levanté la vista, me sequé los ojos. No me rendiré.
Por ti. Esa misma noche, se firmaron las órdenes de vigilancia e intervención de emergencia. La operación comenzó. Me quedé en el hospital como de costumbre, pero esta vez 4 oficiales encubiertos de la policía de investigación se hacían pasar por guardias de seguridad. 2 más como enfermeras. Y Estrada esperaba en la sala de guardia. Las minicámaras ocultas seguían funcionando, transmitiendo en vivo a mi teléfono y directamente al servidor de la policía. 1:46 de la madrugada. Mi teléfono vibró con la alerta de emergencia. Abrí la transmisión. Mi corazón se detuvo. Era el tío Carlos, vestido de pies a cabeza de negro, con la mascarilla quirúrgica subida y la gorra de béisbol baja sobre los ojos. Pero reconocí el paso ligeramente encorvado por su hernia discal. Miró arriba y abajo por el pasillo, llamó 3 veces suavemente, la señal para el personal médico. La puerta se abrió desde adentro, una enfermera encubierta fingiendo dormitar, y él se deslizó dentro. Salí disparado de la sala de guardia. Estrada y 4 oficiales corrieron detrás de mí. En el monitor, vi a Carlos caminar directamente hacia la cama. Su mano temblorosa sacó un pequeño vial de vidrio sin marcar y una jeringa lista de su bolsillo interior. Se inclinó sobre la vía intravenosa y susurró algo que la cámara no pudo captar. Quitó la tapa de la aguja. La aguja estaba a centímetros del puerto intravenoso. La puerta se abrió de golpe. «¡Policía! ¡Quieto!». Los haces de las linternas golpearon la cara de Carlos. Se estremeció. La jeringa cayó al suelo con un tintineo metálico. 2 oficiales lo derribaron, las esposas chasquearon en menos de 3 segundos. Carlos se debatía y gritaba, «¡Suéltame! Solo estaba visitando a mi hermano. Esto es un error». Entré en la habitación y me paré entre él y la cama de papá. Visitando con succinilcolina dije, con mi voz tan fría que apenas la reconocí. Suficiente para matar a un elefante en 3 minutos. Carlos me miró fijamente, con los ojos desorbitados, tartamudeando. Tú estás mintiendo. No sé de qué estás hablando. Un oficial recogió el vial y lo selló en una bolsa de pruebas. Otro encendió las luces y comenzó a filmar toda la escena. Estrada dio un paso adelante con la orden judicial. Carlos Guerra está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato y múltiples delitos financieros. Tiene derecho a guardar silencio. Carlos fue arrastrado fuera, todavía gritando su inocencia, alegando que todo esto era mi complot para apoderarme de la fortuna. Pero las cámaras lo habían grabado todo, cada segundo, cada movimiento. Me volví hacia papá. Yacía allí, con los ojos muy abiertos, pero las esquinas brillaban. Una lágrima rodó lentamente por su sien, luego una segunda, luego una tercera. Tomé su mano y la presioné contra mi mejilla. Se acabó, papá, susurré, con la voz quebrada. Cumplí mi promesa. Ya no pueden hacerte daño. A la mañana siguiente, justo cuando salía el sol sobre bosques de las lomas, más de una docena de coches de policía y vehículos de la FGR descendieron sobre la mansión. Lo vi en vivo en las noticias locales. Golpearon la puerta, leyeron la orden de arresto para Viviana Guerra por cargos de conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato y una larga lista de delitos financieros. Las cámaras captaron cómo la sacaban de la casa en pijama de seda, con el cabello despeinado, sin maquillaje, con las manos esposadas a la espalda. No gritó, no lloró. Simplemente miró directamente a las lentes con ojos vacíos como si siempre hubiera sabido que llegaría este día. Carlos, mi tío, ya estaba bajo custodia desde la noche anterior. Ahora, ambos estaban tras las rejas. Los interrogatorios que siguieron fueron largos y brutales. Separaron a los dos, les mostraron las pruebas pieza por pieza, las imágenes de la cámara del hospital, los resultados de ADN, los registros de transferencias de dinero, las grabaciones de Claudia, el informe forense que probaba que el coche había sido saboteado. Carlos fue el más obstinado. Negó todo, llamándolo invenciones de un sobrino ingrato. Pero cuando reprodujeron la grabación de Claudia, en la que su propia voz decía claramente, una dosis de cloruro de potasio será suficiente, se quedó en silencio. Viviana se rompió mucho más rápido. Al 5.º día, lloró, exigió a su abogado y luego confesó todo.
De tal o como comenzó la aventura con Carlos 12 años antes, cuando todavía era la asistente personal de mi padre. Como quedó embarazada de Mateo y convenció a mi padre de que el niño era suyo. El plan para eliminarlo una vez que se enterara. Los 6 meses dedicados a preparar el accidente. Y el segundo plan con veneno después de que cada intento fallara porque Felipe lo está protegiendo demasiado de cerca. Lloró, pero no de remordimiento, sino de miedo. El juicio oral comenzó 3 meses después y duró casi 8 meses. Uno de los casos más grandes que la Ciudad de México había visto en una década. La prensa acampó fuera de los juzgados. Las redes sociales explotaron a diario. Cada sesión revelaba otra capa de secretos para que el mundo los viera. El primer intento de asesinato en la carretera a Toluca, el plan del cloruro de potasio, la succinilcolina, cientos de millones de pesos lavados a través de empresas fantasma, el abuso de la posición de director financiero para desviar activos y el clímax, la prueba de ADN de que Mateo era hijo de Carlos. El día de la sentencia, la sala del tribunal estaba llena. La juez, una mujer mayor con una voz helada, leyó los cargos uno por uno. Intento de homicidio calificado, conspiración, fraude financiero a gran escala, lavado de dinero, abuso de confianza. Carlos fue sentenciado primero. La pena máxima permitida por la ley, 60 años de prisión sin posibilidad de reducción de pena. Bajó la cabeza, no dijo nada. El una vez poderoso director financiero de un imperio de miles de millones de pesos se había ido. Viviana fue la siguiente. Cómplice de intento de homicidio, ocultación de pruebas, participación en lavado de dinero, fraude de paternidad con fines de herencia. 35 años en el penal femenil de Santa Marta Acatitla. Sollozó, pero nadie sintió lástima. Tenía 48 años. Cuando finalmente fuera liberada, tendría casi 80. Me senté en la primera fila junto a Claudia. No aplaudí. No sonreí. Simplemente me senté en silencio. Mateo no asistió al día final. El niño de 11 años había sido puesto bajo atención psicológica en el momento en que estalló el escándalo. Claudia tomó la custodia temporal, y el niño colapsó por completo cuando supo la verdad. Un niño que una vez creyó que era hijo de un multimillonario ahora sabía que era producto de una sucia aventura. Nunca lloró frente a nadie, pero todas las noches lloraba solo, me dijo Claudia. Salí del tribunal sin hablar con los periodistas, sin una declaración. Solo quería volver con papá. Un mes después, recibí una carta del penal. Felipe, mamá quiere verte solo una última vez. ¿Fue? Viviana fue llevada a la sala de visitas. Se había vuelto esquelética, con el pelo corto, uniforme beige de prisión, sin maquillaje, ojeras bajo los ojos. Se sentó frente a mí, separada por un cristal grueso, levantó el teléfono con manos temblorosas y habló con voz ronca. Felipe, sé que me equivoqué. Lo siento. No dije nada. Simplemente la miré. Bajó la cabeza, las lágrimas cayendo sobre el mostrador. Sé que no me perdonarás. No espero perdón. Solo pido una cosa. No te vengues de Mateo. El niño es inocente. No eligió a su madre. Es solo un niño. Me quedé en silencio durante mucho tiempo. Luego respondí, con voz plana. Nunca te perdonaré. Quizás nunca. Pero Mateo no tiene nada que ver con esto. Ha sufrido bastante. No le haré daño. Puedes estar tranquila. Rompió a sollozar, el auricular temblando en su mano. Antes de que la guardia se la llevara, susurró al teléfono, dile a Alejandro que lo siento. Incluso si no puede oírme, dile que lo siento. Me levanté, dejé el auricular, me di la vuelta y salí. La luz del sol de noviembre afuera era fría pero cristalina. Me paré en el estacionamiento de la prisión, respiré hondo y sentí como si una roca que me había estado aplastando el pecho durante meses finalmente se hubiera levantado. Se acabó. No con vítores de victoria, no con una sonrisa vengativa, solo con vacío. El vacío de alguien que ha salido del infierno y se da cuenta de que todavía está vivo. Conduje directo al hospital, tomé la mano de papá y susurré, se acabó, papá. Ganamos.
Parpadeó 2 veces lentamente, y supe que estaba sonriendo, incluso si su cuerpo aún no se lo permitía. La luz del sol entraba a raudales por la ventana y caía sobre su rostro. Por primera vez en meses, se veía tan guapo y distinguido como solía ser. El pasado podrido estaba enterrado detrás de nosotros. Por delante, solo estábamos nosotros dos, padre e hijo. Muchos meses después del juicio, una vez que Carlos y Viviana habían sido transferidos permanentemente a sus respectivas prisiones federales, trasladé a mi padre al mejor centro de rehabilitación de México, una instalación privada en Cuernavaca con vista a los jardines eternamente verdes, donde el aire era tan limpio y tranquilo que se podía escuchar el viento entre los árboles. Estaba allí casi todos los días. Dirigía la empresa de forma remota, celebraba reuniones de la junta en mi portátil en el pasillo y solo me iba cuando era absolutamente inevitable. Me sentaba a su lado en cada sesión de fisioterapia, sostenía su mano mientras los especialistas estiraban sus músculos rígidos y lo animaba a intentar moverse. Los primeros días fueron genuinamente angustiosos para él y para mí. Colapsaba de agotamiento, a veces yaciendo inmóvil con los ojos cerrados, completamente agotado. Pero nunca me aparté de su lado. Entonces comenzaron a aparecer las pequeñas señales positivas. Primero fue una leve contracción de su pulgar derecho, tan leve que me la habría perdido si no hubiera estado sosteniendo su mano. Grité como un niño y llamé al médico. Empezó a parpadear deliberadamente, ya no reflexivamente. Luego su brazo derecho se movió unos milímetros. Cada mejora microscópica me traía lágrimas a los ojos. Tenía que salir al pasillo para secármelas para que él no viera. 2 meses después, en una radiante mañana de primavera, se sentó por primera vez. 2 terapeutas lo sostenían mientras yo me paraba directamente frente a la cama, con los brazos extendidos, listo para atraparlo si caía. Temblaba, el sudor corría por su rostro, pero lo hizo. Se sentó derecho, me miró directamente y en sus ojos vi una chispa que hacía mucho tiempo había dejado de atreverme a esperar. Caí de rodillas frente a la silla de ruedas, lo abracé y lloré como nunca había llorado antes. Unas semanas más tarde, se paró entre barras paralelas. Luego caminó con un bastón de 4 puntos. Cada paso tembloroso y lento, pero cada día más firme. Caminé a su lado, sosteniendo su codo, susurrando, un paso más, papá. Eso es. Tú puedes. El día que emitió su primer sonido, todo el centro pareció explotar de alegría. Fue una sesión de tarde. Estaba practicando el habla frente a un espejo con el terapeuta del lenguaje. Luchó por mover los labios y salió un pfed ronco y distorsionado, inconfundiblemente mi nombre. Estaba parado afuera de la puerta cuando lo escuché. Irrumpí como un loco y le eché los brazos al cuello. Lo intentó de nuevo. Felipe. Hijo. Sollocé incontrolablemente como un niño pequeño, con la cabeza enterrada en su hombro. Me dio unas palmaditas en la espalda muy débilmente, pero fue la primera palmadita que me daba en más de un año de estar encarcelado dentro de su propio cuerpo. Mi padre estaba regresando, poco a poco. Después de 8 meses de trabajo incesante, fue dado de alta. Lo llevé al rancho familiar en Valle de Bravo, un exuberante refugio junto al lago a 2 horas de la ciudad que había comprado en su juventud. Aire fresco, bosques de pinos, nada más que canto de pájaros y viento. Contraté a 2 enfermeras internas, pero aún visitaba todos los fines de semana, a veces quedándome toda la semana. Le encantaba sentarse en la terraza al atardecer con un vaso de jugo de naranja fresco, hablándome en oraciones cortas, con la voz aún áspera pero más clara cada día. Nunca volvimos a mencionar a Carlos o Viviana. Solo hablábamos del futuro, nuevos proyectos, la vida. Una mañana de otoño, Industrias Guerra convocó una reunión extraordinaria de accionistas. Ayudé a papá a entrar en la sala de juntas principal en el último piso de la torre en Reforma. Llevaba un traje azul marino, se apoyaba en su bastón y caminaba lenta pero firmemente. Cuando se abrieron las puertas, toda la junta directiva, más de 30 personas, se puso de pie y aplaudió sin cesar. Algunos se secaron las lágrimas. Mi padre, el hombre que pensaban que nunca volvería, estaba allí de pie, vivo, fuerte y sonriendo. Tomó el asiento del presidente una última vez. Su voz todavía era ligeramente ronca pero lo suficientemente fuerte para que toda la sala la escuchara. Después de 40 años, me retiro oficialmente y entrego el control total de la empresa a mi hijo,
Felipe Guerra. Ni una sola objeción. Se pusieron de pie y aplaudieron de nuevo. No solo porque yo era el heredero legítimo, sino porque me habían visto dirigir la empresa mientras papá yacía en el hospital, con transparencia, con decisión, sin una sola mancha. A partir de ese día, Industrias Guerra pasó una nueva página. Desmantelé cada rastro del legado de Carlos. Las empresas fantasma, las inversiones turbias, las relaciones tóxicas. Devolví a la empresa los valores fundamentales que mi padre había construido: integridad, responsabilidad social, energía verde, bienes raíces sostenibles. Los viejos empleados susurraban que la empresa había recuperado su alma. Claudia se convirtió en una aliada indispensable. Me ayudó a revisar hasta la última cifra que Carlos había dejado atrás, señalando agujeros que solo ella sabía que existían. Trabajamos codo con codo durante meses, y de ahí surgió un profundo respeto mutuo, no un romance, sino la comprensión de dos personas que habían sido traicionadas por la misma familia. Mateo fue inscrito en terapia psicológica intensiva. Me reuní con él algunas veces en la oficina del terapeuta. Había adelgazado, tenía los ojos siempre rojos, pero ya no lloraba delante de mí. Le dije que no tenía la culpa, que siempre sería mi hermano pequeño si quería serlo. Cubrí todos sus gastos de matrícula y terapia y le prometí que siempre estaría allí si me necesitaba. No dijo mucho, solo asintió. Pero sé que el tiempo lo curará. Mirando a papá en la terraza al atardecer, viendo florecer la empresa bajo mis manos, viendo a Mateo comenzar a sonreír de nuevo en las fotos que Claudia me enviaba, lo sentí claramente. Estaba entrando en un capítulo completamente nuevo. No más oscuridad, no más traición, no más noches de insomnio llenas de miedo. Solo lo que había luchado toda mi vida por proteger: mi padre, mi familia y la integridad que él me había enseñado desde que era un niño. Una tarde, papá se sentó a mi lado, con jugo de naranja en la mano, su voz ahora mucho más clara. Lo hiciste bien, Felipe. Estoy orgulloso de ti. Tomé su mano y sonreí. Solo hice lo que me enseñaste. Asintió con la cabeza, con los ojos fijos en el lago. Y supe que, sin importar lo que deparara el futuro, había conservado lo más importante de todo: a mi padre. Por primera vez en mi vida, todo se sentía ligero. Todavía dirigía Industrias Guerra con total intensidad, pero ahora todo tenía un significado diferente. Ya no estaba limpiando escombros. Estaba construyendo proyectos de energía renovable, viviendas asequibles para familias de bajos ingresos, fondos de becas a nombre de mi madre. Todo avanzaba maravillosamente. Y entonces conocí a Andrea. Ella era la asesora legal de un conglomerado de energía solar en Monterrey con el que nos estábamos asociando. La primera vez que nos vimos en la sala de juntas, entró con un traje gris carbón, el cabello recogido en una coleta alta, los ojos brillantes y una sonrisa lo suficientemente cálida como para derretir la atmósfera helada de la habitación. Era aguda, segura de sí misma, pero nunca arrogante. El tipo de persona que podía leer un contrato de 200 páginas, detectar cada laguna en 5 minutos y luego reír suavemente: no te preocupes, podemos arreglar esto. Lo que comenzó como negocios se convirtió lentamente en algo más. Los correos electrónicos de trabajo se extendieron a mensajes de texto nocturnos, cafés de fin de semana y luego cenas sin nombre en Polanco. Andrea nunca indagó en mi pasado. Simplemente escuchaba cuando quería hablar y se quedaba callada cuando no lo hacía. Aportó una especie de paz que nunca había conocido. Sin juicios, sin cálculos, solo presencia. Me enamoré de ella porque me hizo reír de nuevo. Nos casamos 6 meses después en una tarde de otoño en el rancho de Valle de Bravo con solo unas pocas docenas de amigos cercanos y familiares. Papá se sentó en la primera fila radiante con la sonrisa más brillante que había visto desde su recuperación. Andrea llevaba un vestido blanco sencillo, nada extravagante. Y cuando dijo sí, quiero, supe que finalmente había encontrado mi puerto. Un año después, dimos la bienvenida a nuestro primer hijo, Alejandro Felipe Guerra, un nombre que honraba a mi padre. Nació en una mañana de primavera, llorando fuerte, agarrando mi dedo con su pequeño puño. Lloré allí mismo en la sala de partos del Hospital Español, incapaz de ocultarlo. Todos los fines de semana, llevaba a Andrea y al bebé de regreso al rancho. Papá esperaba en la terraza, con el bastón en la mano, pero con los ojos brillantes en el momento en que escuchaba el coche.
Sostenía a su nieto, con los brazos aún débiles, y cantaba las mismas canciones de cuna que una vez me cantó a mí. El bebé se reía en los brazos de su abuelo, y mientras los miraba, sentía como si cada vieja herida se disolviera en esa risa. Pasaron 5 años en un abrir y cerrar de ojos. Papá se debilitó, pero pacíficamente. Ya no usaba bastón, solo una silla de ruedas. Sin embargo, su mente permaneció aguda. Todavía leía El Economista todas las mañanas, todavía preguntaba por la empresa, todavía sonreía cuando su nieto corría en círculos alrededor de los pinos. Una tarde de finales de otoño, con el aire fresco y las hojas de los árboles de un dorado intenso, me llamó a su habitación. Estaba acostado en la cama, pero sus ojos estaban claros. «Siéntate aquí, hijo». Me senté a su lado y tomé su mano como tantas veces antes. Sacó un sobre grueso de la mesita de noche y me lo entregó. «Todo lo que queda, el rancho, los fideicomisos benéficos, las acciones preferentes, os lo dejo a ti y a tu hijo. Te lo has ganado». Empecé a protestar, pero él levantó una mano para detenerme. «Déjame terminar. No me queda mucho tiempo. Solo quiero decirte una cosa. Vive con amabilidad. Vive con valentía. Y nunca pierdas tu integridad. El poder va y viene. El dinero también. Pero el carácter. Solo tú decides si conservarlo o tirarlo por la borda». Asentí, con lágrimas rodando por mis mejillas. «Sí, papá. Prometo que viviré según tus palabras». Sonrió y cerró los ojos por un momento. «Bien. Ahora estoy cansado. Déjame dormir un poco». Esa noche, se fue tranquilamente mientras dormía. Sin dolor, sin máquinas, sin tubos, solo un largo sueño del que nunca despertó. La noticia se difundió rápidamente. Industrias Guerra ondeó banderas a media asta. Los medios lo informaron con solemne respeto. Mateo envió condolencias. Pero para mí, fue la pérdida más profunda desde que murió mamá. Me senté junto a su ataúd toda la noche, sosteniendo su mano una última vez, susurrando que había cumplido mi promesa. El funeral fue simple pero digno, celebrado en la capilla privada en Valle de Bravo. Sin bandas de música, sin prensa, solo las personas que realmente lo amaban. Viejos empleados, socios de toda la vida, los pobres a los que había ayudado en silencio enviaron coronas de flores blancas. Claudia vino con Mateo, ahora más alto, con los ojos rojos, pero de pie y erguido. Andrea sostuvo mi mano. Nuestro hijo colocó un ramo de rosas blancas en la tumba de su abuelo. Cuando todos se fueron, me quedé solo ante la lápida. El viento se movía a través del bosque, llevando el aroma de pino y tierra húmeda. Recordé todo. Las noches que las cámaras grabaron susurros venenosos. Los días en la sala del tribunal empapados de sangre y lágrimas. Las primeras lágrimas de papá cuando se dio cuenta de que estaba encerrado dentro de su cuerpo. El largo viaje que lo trajo de vuelta del borde de la muerte. Y su sonrisa final mientras sostenía a su nieto. Todos esos eventos, al final, llevaron a una verdad clara. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la superficie, sin importar cuán profundamente esté enterrada. La codicia solo entierra a quienes la persiguen. Me arrodillé ante la piedra, puse mi mano sobre el mármol frío y dije, «Gracias, papá. Gracias por enseñarme a ser un hombre. El poder puede ser robado, la riqueza puede ser traicionada, pero el carácter y la integridad. Nadie puede quitártelos. Viviré de una manera que te honre. Y lo haré. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.